Hola, bienvenidos. Claneme Producciones Audiovisuales y la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presentan aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta, un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile. Cada semana nos reunimos para conocer las historias de radio de sus protagonistas, los hombres y mujeres que construyen día a día esta historia próxima a cumplir 100 años en nuestro país. Saludamos cordialmente a todos los auditores de Radio Correo del Lago, de Villarrica, Pucón y Licanray, también a la cadena de radios Ventisqueros con sus frecuencias en Coyhaique, Aysén, Chile Chico, La Junta y Cochrane, a nuestros amigos de Antofagasta a través de Radio Sol y online radioalmendra.cl. Y por supuesto a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube Claneme TV Streaming, donde pueden dejarnos un like y también comentarios respecto a cada capítulo. Iniciaremos con nuestra foto con historia. El guionista, actor y músico profesional Juan Marino fue el creador y protagonista de uno de los radioteatros más exitosos de la radiodifusión chilena, el siniestro Dr. Mortis. Magistral realización sonora de narraciones actuadas basadas en el género del horror y que emitió terroríficas historias entre 1945 y 1982 en diferentes radioemisoras durante esos años. Entre ellas figuran Minería, Portales, Radio Cooperativa, Agricultura, Nacional, Yungay, Nuevo Mundo, Pacífico y Radio España. La creación del siniestro Dr. Mortis ocurrió en Punta Arenas en 1945, luego que Juan Marino escuchara por onda corta, en aquel entonces, a Boris Karloff relatar desde la BBC de Londres cuentos terroríficos. Sin embargo, Karloff empleaba simplemente y solamente su voz. Juan Marino, con creativa visión, agregó a sus relatos actores, sonido y música, y una risa siniestra protagonizada por él, además de los parlamentos introductorios a la acción misma. El tema musical característico del radioteatro y que estamos escuchando de fondo era La noche en el Monte Calvo de Modest Mussorgsky. El siniestro Dr. Mortis también comenzó a publicarse como historieta o cómic en 1965 mediante Ediciones Zig-Zag, teniendo gran tiraje y aceptación del público. Juan Marino Cabello, prolífero creativo radial, había nacido en Punta Arenas el 7 de septiembre de 1920 y falleció en Argentina el 12 de junio de 2007 a los 87 años de edad. Y hoy le hemos recordado en nuestra foto con historia. Mundo Radio Chile es una realización para UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta. Y junto a ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, camino al centenario de la radio en nuestro país. La radio, que ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y contextos de nuevas plataformas de difusión digitales. Así, la mayoría de las radioemisoras aire disponen además de cobertura online. Pero actualmente hay emisoras exclusivamente online o nativas de Internet. Estas últimas, siempre impulsadas por amantes de la radio tradicional y que también construyen una historia contemporánea, da cuenta de la vigencia y alcances de este medio de comunicación. Hoy, en este capítulo de Mundo Radio Chile, conversaríamos con dos hombres de radio y que llevan adelante proyectos radiales enmarcados en la categoría online exclusivamente, de radioalmendra.cl, Danilo Olave, y por Radio Cadenza, Jaime Carrasco, respectivamente. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, Danilo Olave no ha podido estar con nosotros, pero le dejamos extendida la invitación para una nueva oportunidad y vamos a escuchar la visión, las historias de radio del creador de radiocadenza.cl. Estamos con el creador y locutor Jaime Carrasco, a quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mundo Radio. Hola, Alberto Felipe, ¿cómo están, amigos? Bienvenido yo, en realidad, bienvenidos ustedes. Un placer estar contigo, ¿eh?
Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema que es relevante en la radio, ya lo señalaba en la presentación, y que tiene que ver con estos medios absolutamente digitales, o sea, la radio tradicional, pero solamente a través de la internet y no por el aire. Y también señalar que la mayoría de las radioemisoras aire sí también tienen una radio.com o una radio.cl para ser escuchadas en todo el mundo. Pero esta categoría es muy interesante y por ahí un estudio indica que hay unos 2 millones de radios online en el mundo. Sí, la ¿Qué te verdad parece esa que información? sí, la verdad que es así, es efectivo, es un mar de posibilidades. De hecho, en Radio Cadenza, justamente una de nuestras frases dice que Internet es un océano y que tú puedes elegir esta isla donde descanses con la música. Bueno, una cosa muy querendona nuestra, ¿no? Pero somos un puntito, ¿ah? Es un puntito tal vez minúsculo dentro de todo lo que es la gran gama de señales que hay en el mundo. Bueno, en Chile se proyecta un ponderado más o menos de 200 radios online, solamente online me refiero, Correcto. sin contar las que son mixtas. Y estamos en ese gran desafío de poder cómo conquistar público, que en el fondo eso es lo que a todos los radiodifusores nos interesa, conquistar un buen público, pero en este tremendo océano. Así que ahí está la lucha día a día, pues. Es un desafío, ¿no es cierto?, de construir esta historia. Sí. Ya quiero adentrarme un poquito en tu historia personal como profesional, como hombre de radio, pero antes quiero que me cuentes de dónde nace el nombre Cadenza. Ah, muy interesante. Bueno, mira, fíjate que yo siempre me he sentido muy ligado a la música, soy un amante de la música y sobre todo de la música docta. Curiosamente, soy un coleccionista de música selecta y en los términos del idioma musical, del idioma de la teoría musical, está lo que es la cadenza. Así como tú de repente escuchas hablar de adagio, allegro, qué sé yo, hay una parte dentro de la música que se llama cadenza, que es un movimiento dentro de una pieza musical que es como libre, donde puede haber una improvisación, puede haber una cosa muy virtuosa que sale en el minuto y que no está escrita en la obra musical. Y decidimos colocar ese nombre porque justamente lo que queremos tratar de transmitir más que la música es un sentimiento, es un clima de libertad, un clima de bellas artes, un clima de absoluta eh, pulcritud, llamémoslo así, y de buen gusto musical. Independiente del tipo de música que difundamos, que en este caso es música anglo, 99% anglo, pero queremos que sea un buen anglo y que tenga buenas voces que vayan acompañando esa música. Por lo tanto, se tiene que crear un clima para que no simplemente seamos una playlist. Un poco esa es la F. explicación. Perfecto. Detengámonos con la radio Cadenza para adentrarnos ahora en tu historia personal, para que Ujú. nos cuentes cómo se dan tus inicios en la radio, qué te motiva a acercarte al mundo de la radio y cuándo se da ese inicio, en qué año. Bueno, mira, la verdad que la vocación mía, primero es una vocación por lo tecnológico, vocación por la electroacústica, por el audio, y por la radio también mancomunadamente. Esto se dio, aunque tú no lo creas, mi vocación comenzó a los 5 años de edad, cuando mi padre, que en paz descanse, trajo desde el Japón la primera grabadora de cassettes, creo yo, que llegó a Chile en el año Mira, 1972. uff, Una grabadora, me acuerdo claramente, Sony, portátil, sin mencionar marca aquí, yo no tengo compromisos comerciales, pero era una grabadora portátil de estas de periodista, y yo simplemente agarraba micrófono, agarraba el rec, play, y grababa a mi mamá, entrevistaba a mi hermano, y hacía una especie como de instintivo periodismo. Entonces dije yo, esto es lo mío. Y eso mira, se fue desarrollando en la adolescencia, jugaba a grabar, empecé a comprar música, que los vinilos, que los cassettes, en fin. Y yo dije, yo quiero trabajar en radio, y finalmente llegamos a los 3 cuartos de los años 80 y pude tener mi primer empleo remunerado en una importante emisora de puedes Santiago. nombrarla, puedes nombrarla. Sí, Este es Radio Mundo Radio, Aurora. hablamos de radio. Sí, yo entré a trabajar formalmente y remuneradamente en Radio Aurora a finales del año 88, radio perteneciente a la compañía Radio Chilena, que está ubicada sus estudios centrales ahí en Philip 40, en pleno centro de Santiago. Por lo tanto, y en un momento muy adecuado, porque Radio Aurora en ese minuto era primera sintonía en FM en Santiago.
Entonces llegué a un mundo donde estaba todo muy, muy agitado, mucho movimiento, mucho artista, mucha cosa. Todo conjugó para un buen momento para entrar a la radio. Fui muy bien acogido y de hecho entré por la puerta muy grande porque no solamente entré como técnico, radiocontrolador, sino que como técnico especialista en tecnología digital, que se estaba recién lanzando lo que era la grabación digital en el sistema DAT, Sí. Digital Audio Tape. Así es que comencé como muy bien, muy contento. Y independiente del estilo musical, era el estilo de hacer radio, una radio muy formal, muy métrica. Yo llamo radio métrica esa cosa que tú no te puedes pasar un segundo si es que no pones bien el play a la hora. La señal horaria exacta y todo trabajado de manera grabada. ¿Ya? Como era un poco la usanza, en los 80 había mucha radio grabada, donde el artista principal de la radio era el radiocontrolador, definitivamente. Definitivamente, digamos, con toda esa postproducción, Claro. es increíble. ¿Y quiénes fueron tus contemporáneos profesionales que puedas recordar ahora en ese momento? Sí, por supuesto. Mira, en Radio Aurora, además que tuve mucho tiempo para compartir con los colegas de Radio Chilena, porque estábamos ahí mismo. Claro. Una puerta aquí, la otra puerta era la Radio Chilena. Entonces, bueno, pero de Aurora, bueno, grandes voces como don Miguel Dabañino, Ujú. grandes voces como don Christian Gordon, gran compañero de trabajo Christian Gordon, a quien le mando cariñoso saludo. Nuestro jefe, pues, se me fue el nombre de este señor Esquivel, Digamos, Patricio Esquivel. Patricio Esquivel, sí, Don Patricio jefecito. Esquivel era nuestro jefe, él era el director artístico de la radio. Y los hermanos Villanueva, Sergio y Patricio, bueno, Cristian Luengo, tremenda voz también. Controles, ¿para qué te digo? Había 4 colegas, pero tremendos ahí, que eran todos maratónicos, sobre todo Carlos Rojas, que era un pulpo, era un hombre que controlaba hasta con los pies, es extraordinario. Y los amigos de Radio Chilena, bueno, estaban en la época de don Germán Gamonal, en la parte política, contingente, bueno, tengo muchos nombres que darte, pero te digo, ese eran de mis contemporáneos más o menos de la época, sobre todo los de Aurora. ¿M? Te Tremendos insertaste en un, colegas. sí, te insertaste entonces en un contexto, pero realmente magnífico. Y hagamos un paréntesis también para eh, eh, subrayar este hecho de que las personas que son los técnicos de la radio, generalmente nosotros nos fijamos más en sus voces, en las personas que hacen la animación, las personas que escuchamos en la radio, pero a veces no estamos dándole el debido crédito a quienes construyen la radio de la manera técnica, que son los radiocontroladores y como señalábamos en esa época también, esa magnífica postproducción que se hacía para sacar una radio como tú la has denominado una radio más métrica. ¿Eh? Qué buen concepto. Sí, claro. Fíjate que nosotros, digo nosotros los contemporáneos a mi edad, los que fuimos jóvenes y adolescentes en los años 80, tal vez por una cosa de curiosidad, por una cosa de, sí, llamémoslo así, de moda, escuchábamos música, mucha música extranjera, música en inglés, y adheríamos a las radios que tenían música en inglés. Entonces había como una moda también que no sé quién la inventó, eso es algo que nació espontáneamente, me imagino, de trabajar así, de decir una voz que va marcando el título de una canción en inglés, pero justo hasta cuando empieza a cantar la persona. Te digo por decir un ejemplo, o la señal horaria, pero la señal horaria exacta, o sea, si son las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, y eso había que sincronizarlo mentalmente, no había ningún otro sistema más que tu cerebro. Entonces, en las radios de música latina también se empezó a incorporar ese sistema. No tanto el en vivo, sino que el grabado, donde el control tenía que manejar 3, 4 máquinas open reel para poder sincronizar presentación, cuña, señal horaria, y después vamos manipulando tornamesas y todo lo demás. Entonces realmente era un trabajo más que artístico, yo diría que era un trabajo mágico, ¿eh? Era una cosa de mucha pasión, de involucrarse con todos los sentidos en tu trabajo. Así que yo creo que por ahí va el del truco, llamémoslo así, la magia. Sí, Y que hoy por hoy, bueno, nos vemos enfrentados a una cosa totalmente distinta. sí. No digo que ni peor ni mejor, pero es distinto. Es distinta, sí, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Pero los auditores, digamos que el auditor era también distinto y apreciaba este trabajo. ¿Ah? Sí. Tal es así que muchas radioemisoras de los 80 todavía siguen en la memoria colectiva, aunque no existan algunas ya, pero uno conversa con personas que tuvieron, como dices tú, que fueron jóvenes en la década de los 80, aunque todos somos jóvenes todavía. Sí. eh, eh, tienen ahí ese recuerdo y
en su memoria el hecho este que tú señalas, por ejemplo, que sale el locutor, anuncia y justo cuando termina de anunciar, ¡pa! Parte la parte cantada de la canción, que era una cosa muy, muy radial, muy bonita, muy americana, muy DJ. ¿Te puedo contar una pequeña anécdota al Por respecto? supuesto, adelante, Jaime. Oye, una cosa muy sabrosa que ocurrió totalmente en vivo y espontáneamente en el control de Radio Aurora. Estaba en la mañana, me acuerdo en el turno de la mañana, que era como el pic de la sintonía, la onda de las Sí, 10 de la mañana, horario había mucha prime. cosa y mucho llamado telefónico, mucho llamado femenino, ¿ah? Las mujeres muy románticas, así que pedían canciones y qué sé yo. Bueno, la anécdota es la siguiente. Estaba Carlos Rojas, que para mí fue un gran referente ahí, porque él ya venía de muchos años ya en Aurora. Entonces, como te digo, el hombre pulpo ahí dijo, vamos a empezar a crear cosas. No basta con ponerle play a un disco aquí, ¿ah? Entonces aparece al aire, lanza al aire un vinilo con la canción, una canción de Paula Braira, no me acuerdo el nombre exacto, pero que dice, amor, no sabes qué hora es, ven por favor, no digas nada, bueno, más o ¿Es menos. la pólvora mojada? ¿No? ¿No? Pólvora mojada, Sí, exactamente. pólvora mojada. Entonces el hombre creativo dijo, hagamos algo que a lo mejor se van a desmayar los directivos de radio chilena, porque estaban todos escuchando la radio. Era una especie de control de calidad minuto a minuto. Si tú te equivocabas o hacías algo muy asertivo, te aplaudían o te retaban. Pero en fin. Y aparece el disco, aparece esa frase de la canción, amor, no sabes qué hora es, y este gallo dice, 5 de la tarde, 2 minutos. Y tira la hora exacta ahí. Entonces sale Patricio Esquivel y dice, ¿pero qué hiciste, hombre? Pensaba que lo iba a retar. No, muy bien, Carlitos, te pasa. Esas son las cosas que le dan el plus a la Radio Aurora, la de Qué la música buena. bonita. Bueno, Bueno, entonces te fijas, yo creo que a mí no se me habría ocurrido jamás una cosa así, porque uno también piensa que todo es muy formal, sí. te mandan a hacer esto, otro, y tú no podías crear mucho, pero Carlos Rojas fue uno de los primeros creativos, llamémoslo así, de los radiocontroladores, donde ya se empezó a liberar esta cosa de la programación escrita en papel y nosotros pasamos a ser programadores también en vivo, empezamos a improvisar. Que eso partió más o menos en esa fecha, ¿eh? Sí, En 87, 88, ¿para qué te sí, digo las antes, radios anglo? claro, antes era todo pauteado, digamos, ¿ah? Y también que En las tenía que ver, radios, claro, en las radios anglo, ponte tú, todos los controles eran programadores. sí, Ellos decidían qué iba al aire y ahí estaban en la prueba de fuego todos los días. qué bien, ¿ah? Oye, Jaime, ya, entonces tú inicias ahí profesionalmente pucha, y con una, muy bien ahí en una radio de primera línea, en Radio Aurora. Y luego, ¿cómo sigue tu carrera profesional? Bueno, yo continué mi carrera en una radio que era como la competencia llamémoslo así, musical de Ujú, Aurora, que era Pudahuel. Pudahuel en esos años, estamos hablando a principios de los años 90, ya empezando la década del 90, Pudahuel marcaba mucha sintonía, ¿eh? Tenía sí. mucha llegada, sobre todo al público femenino, y con la misma música, pues. Era una competencia, pero horrible, o sea, entre quién lanza primero tal nuevo hit de tal artista, era entre las dos radios. Y sobre todo con ese sistema de la interacción que tenía, que eso sí lo tenía Pudahuel, que era radio en vivo. Esa era la gran diferencia que había con Aurora. Todos sus animadores, partiendo por el director de la radio, que es Pablo Aguilera, él en vivo toda la mañana y con llamados telefónicos y el horóscopo y todas estas cosas muy entretenidas, más toda la música latina del minuto. Entonces era una fórmula perfecta, ¿ya? Entonces ahí estuve yo, pero estuve ya más que nada ligado a lo que es la postproducción. Ahí ya entré de lleno a grabaciones, ahí ya desarrollaba plenamente mi creatividad y mis aportes para los jefes de la radio. Así que creo que estuve bien, anduve bastante asertivo en muchas cosas que innovamos, hicimos muchas cosas que no se hacían en la radio de Pudahuel y en las radios latinas, un poco trayendo la técnica y las usanzas de las radios anglo, que dicho sea de paso en ese momento era PIC absoluto, Radio Concierto, Radio Carolina, que eran líderes en lo que era anglo. Y de ahí Ah, sí. tomamos algunos elementos prestaditos a los colegas, los aplicamos en Pudahuel y anduvimos muy bien. Oye, y ahí, misma pregunta que con la Radio Aurora. ¿Quiénes fueron tus colegas, tus contemporáneos de esa época? Colegas, sí, claro, mira, eh, de todas formas te aprovecho de ir comentando que en ese tiempo, yo creo por ahí por el año ya 91 para el 92, ya empezó el bichito mío de la locución. Ah, Empezó, perfecto, ya. pero
curiosamente, y doy gracias a Dios por eso, yo soy creyente y siempre digo gracias a Dios por esto, por lo otro. No fue por idea mía, no fue por capricho mío o llamémoslo así por gusto, no, esto me lo recomendaron otros colegas, ¿ya? Y en ese ir y venir, antes de nombrarte a la gente con la que trabajé, aparece un colega, ingeniero en sonido también, que él trabajaba para una transnacional, ¿ya? Que vendía equipos de audio profesional. Nos reencontramos incluso en Pudahuel, porque Pudahuel también compró en esa época unas máquinas que yo les recomendé al señor, el gran señor de la radio, que era don Joaquín Blaya. Nos llevábamos muy bien con don Joaquín, un hombre muy formal, así. Jaime, ¿cómo estás? Y él aceptó las sugerencias que yo le di de comprar algunas maquinarias para ir modernizando la radio. Y ahí aparece este personaje que es mi gran amigo Christian Jarry, un tremendo ingeniero que hoy día está trabajando en Bayer Dynamic en Estados Unidos, en la Mira, fábrica principalmente de micrófonos, Bayer Dynamic. sí, Y, sí. y Jarry me dice lo siguiente, porque él hablaba así, perdona la imitación, pero él hablaba con la voz así como chiquitita, me dice, oye Jaime, ¿pero qué estás haciendo? Dedícate a la locución. Yo sé lo que te digo, tú tienes buena voz, tienes buena dicción. Ya, yo le decía, me estás bromeando. No, piénsalo, piénsalo. Y ese fue la chispa que encendió la onda de la locución y empecé a ver por ahí algunas cosas ya averiguar de qué se trataba realmente el mundo de la locución, porque nunca lo Sí. había practicado. Bueno, trabajé en esa época con grandes valores del micrófono, partiendo por Pablo Aguilera, partiendo por Sergio Pirincho Cárcamo, mi gran amigo, tremendo Pirincho, un maestro de Sí. maestros del rock sobre todo y de toda la música. Don Jaime Dabañino, el hijo de Dabañino papá. Estuve también con Roberto García, que en esa época era voz institucional de TVN, con el gran Balmores Fajardo, hoy día le conocido como el Señor de la Noche, en Pudahuel, todavía está en Pudahuel, Sí, fíjate, sí. el hombre de la parte voces, y alcancé, fíjate, nos cruzamos un mes coexistiendo antes que yo me retirara de la radio, con el extinto amigo Patricio Fres. También con Patito Fres alcanzamos a cruzarnos un buen mes ahí como colegas. Grabé con él, yo lo grabé, lo postproduje, en fin, muy buenas migas. Pero con los que más yo trabajaba cercanamente era justamente con Jaime Dabañino, con el jefe, con eh, Aguilera, ¿cierto? Y hicimos un tremendo equipo, un tremendo equipo. Además, todo el personal administrativo, éramos como una gran familia, ¿eh? Todos nos llevábamos muy bien, los administrativos, los del departamento comercial también, que me llevaban con los cerros de tandas para pues yo armar las tandas comerciales. Bueno, en fin, te digo, fueron días muy felices, de mucho trabajo, de mucha creatividad. Aparte, un lugar muy precioso. Radio Pudahuel estaba en una casa maravillosa allá en el sector Ñuñoa de Santiago, en la calle Luis Videla Herrera, me acuerdo, una casa preciosa. Entonces tú trabajabas en un ambiente lindo, hermoso, Agradable. y de buenos compañeros de trabajo, de mucha lealtad y respeto. Qué bueno. Ya, y con todo este contexto que tú nos has dado, Jaime, y todo este background que te permitió insertarte ya tanto en el mundo de la locución como de la postproducción, la parte técnica, ¿en qué momento decides, a ver, yo quiero también tener mi propio medio de comunicación? Porque queremos hablar de eso también, de la importancia, de los alcances de la radio online. ¿Cuándo nace Radio Cadenza? Que ya sabemos de dónde viene el nombre, que es un movimiento de las obras musicales. Mira, bueno, el nombre de Radio Cadenza nació hace no más de un año, ¿ah? Esto fue justo en plena pandemia, en ese momento de letargo en que uno lo mandan para la casa, en que tienes que trabajar desde la casa y hay momentos en que tú ya no hayas que hacer porque Sí. te pones a pensar, a mirar las paredes. Bueno, ahí nació el nombre, pero la idea de tener una radio propia, esto viene, yo te digo fácilmente, desde siempre. O sea, siempre el instinto de ser creador, de poder compartir con otros, de poder transmitir lo que uno sabe también a otros y aprender de los otros. Yo he aprendido en estos 30 y tantos años, he aprendido, pero de todos ustedes, de todos los colegas, siempre saco una semillita, una pildorita y vamos haciendo un gran bolso de conocimiento. Pero en el fondo yo quería dirigir una radio y tener una radio para poder tener el tiempo de crear. Para mí la creación es muy importante y hacer las cosas bien, porque yo pienso que una postproducción que tú la haces a la rápida, por decirlo así, no sale bien.
y menos dirigir una radio. Si tú la radio la diriges solamente mirando de brazos cruzados como los demás trabajan, eso no es dirigir una radio. El director de radio tiene que involucrarse en todos Claro. los aspectos de la radio, en lo humano, en lo técnico, en lo musical, en este caso, porque es una radio musical. Si fuera una radio de noticias, tienes que involucrarte en lo periodístico, en fin, tantas cosas. Y el deseo de tener una radio, bueno, de siempre. El problema es que tú sabes, lo sabes perfectamente, que tener una radio no es como ir a comprar un kilo de No, pan. no, 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 no. Hay que Sí, tener recursos monetarios y por supuesto recursos técnicos. Y se dio la coyuntura que hace ya un par de, no más, como unos 4 años, yo me empecé a involucrar con otras radios online, donde algunos amigos me invitaron a participar también como locutor. Hice un par de programas también en otras radios online. Empecé a grabar también spots publicitarios, empecé a abrirme a otro mundo, dentro del mundo que yo ya venía trayendo en estos últimos 15 años. Como te digo, yo soy el hombre ancla de una emisora FM de mínima cobertura, donde también tú vas abriéndote otras posibilidades. Entonces, claro. ¿Cómo finalmente, se llama esa radio? No podemos nombrarlo, no hay ningún sí, problema. un saludo para mi radio ancla, pues la radio se llama Palabra. Ya. Es una radio que está dentro de un colegio católico de la Ujú. comuna de La Cisterna en Santiago, ¿ya? Y es una radio legalmente que se llama de mínima cobertura, es decir, que no puede sonar en más de 6 o 7 comunas desde donde ella emite su señal. Se Perfecto. transmite con una potencia mínima de 50 watts, entonces tú comprenderás que no se puede más. Pero nosotros la complementamos con señal online también, así que Ah, claro, llegamos a ahí, muchas partes. claro, ahí se produce ese fenómeno. Y ahí nació, pues, ahí nació en ese pensamiento ya de 4 años que yo, vamos por una radio propia. Una radio Perfecto. como la que yo quiero hacer, que en el fondo es revivir un poco esta adolescencia anglo que te comentaba yo en los 80. Así Una es, ¿eh? radio anglo, métrica, con voces cálidas, con voces reposadas, sin apuro, sin mirar el reloj, y que produzca en el auditor una calma, una compañía las 24 horas, porque dicho sea de paso, sabemos que hay mucho auditor noctámbulo que no se queda dormido hasta que no escuche una buena melodía y una buena voz. Así es, ¿eh? Bueno, Jaime, llegamos ya prácticamente al final de nuestro programa. Momento de reiterar nuestros agradecimientos porque hayas aceptado nuestra invitación de estar en Mundo Radio. Y finalmente me gustaría muy brevemente que nos dieras tu visión respecto a que la radio como industria próximo año cumple 100 años. Así es, exactamente. A todo esto yo conozco la radio que dicen que fue la primera radio de Chile, ¿ah? Que es Radio Sudamérica, que está en la comuna de La En Cisterna AM, y en AM y todavía funciona, sí. con sus grandes transmisores a tubo. Bueno, mira, simplemente sentir orgullo, orgullo de pertenecer a este medio que va a cumplir 100 años, orgullo de tener vocación radial, porque yo puedo tener vocación para una profesión determinada, en este caso el sonido, la locución, todo, pero la vocación radial va por otro conducto y es algo muy especial. Feliz, orgulloso de que exista la radio y feliz de la radio en Chile, que ha sido muy fructífera, ha tenido grandes próceres en Sí, todas las áreas de la sin duda. radio y felicitar a todos los colegas. Un abrazo tremendo para cada uno de los trabajadores radiales de Chile por este próximo centenario que se aproxima. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Y acá nosotros desde Mundo Radio Chile queremos recomendar una buena radio online como es radiocadenza.cl. Así es. Te agradecemos y que te vaya bien en todos estos proyectos que estás desarrollando. Bueno, gracias a ti, Alberto Felipe, a todo el equipo de tu programa, muy gentiles, muy amables, muy caballeros, y aquí tienen un amigo y un servidor en lo que se ofrezca. Decimos lo mismo por acá. Muy bien. Jaime Carrasco, creador de la radio cadenza.cl, ha sido nuestro invitado de hoy, aquí en Mundo Radio. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Junto a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, camino al centenario de la radio en nuestro país. Amigas, amigos, si Dios quiere, será hasta la próxima.